Vamos a un libro relativamente corto para su género, tal vez, pero muy enfocado. Un libro que fue escrito en el año 65 después de Cristo y dedicado a los cristianos que vivían bajo persecución. Un libro que buscaba ser de ánimo para aquellos que vivían o sentían que vivían en el desierto. Estamos hablando del Evangelio según San Marcos y les invito al capítulo 1. Vamos hoy a estudiar los versículos del 1 al 8. El Evangelio según Marcos. Dice así, esta es palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por este Evangelio, estas buenas noticias de salvación que necesitamos recordar una y otra vez y profundizar en ellas también, para que sepamos realmente la esperanza que existe en Cristo y la gran oscuridad que existe en nosotros sin Él. Bendito Dios, bendícenos mientras estudiamos esta porción. Te lo pedimos humildemente en su nombre. Amén. Hermanos queridos, es importante que tengamos algo de contexto, ¿no? Y algo ya mencioné. Este libro fue escrito, aunque el Evangelio no nos lo dice directamente, la historia, los primeros cristianos, pues aquellos los primeros siglos, pues atribuían esta obra a Juan Marcos. Juan Marcos aparece en otros lugares de la Biblia, uniéndose en los viajes misioneros, por ejemplo, al apóstol Pablo. Parece ser que Juan Marcos se basó en un relato del apóstol Pedro, es también lo que la tradición nos dice. Este es un evangelio corto, es el más corto de los 4 evangelios. Recordemos que hay un solo evangelio y hay 4 versiones del evangelio. Por eso es que ustedes van a encontrar en varias Biblias que dice el evangelio según San Marcos, según Mateo, según Juan, según Lucas, porque el evangelio es solo uno. Marcos se caracteriza por ser una bala, rapidísimo. Inmediatamente pasó esto, y luego esto, y luego esto. De hecho, si ustedes luego leen los relatos de Lucas, de Mateo, ustedes se van a dar cuenta que Marcos resume algo que Lucas y Mateo tratan de manera muy amplia. Bueno, Marcos no. Marcos quiere ir al grano y a la sustancia. Quiere llegar a los puntos claves rápido y ser muy concreto.
Y es muy posible que esto se deba al contexto que estaban viviendo los cristianos en aquella época, que ya les dije algo acerca de ello. Pero les repito, ¿qué estaba sucediendo? Gran persecución. En el año 64 hubo un incendio tremendamente grave. Este incendio parece que fue generado por un emperador que había tenido un gobierno relativamente para la época tranquilo, pero que luego parece que perdió pues la cordura. Enloqueció este hombre, haciendo cosas tremendamente graves en contra de los cristianos. Ustedes saben quién es este señor. ¿Cómo se llamaba? Nerón. Este señor Nerón vestía a los cristianos con pieles de animales. Literalmente les cosían esas pieles a sus cuerpos. Y luego eran llevados estos cristianos a los coliseos para ser comidos por estas fieras grandes, ¿no?, y salvajes. Este señor Nerón era conocido por colocar a los cristianos en brea, luego empalarlos y colocarlos como lámparas en sus fiestas o en sus jardines. La persecución de Nerón, cuando ésta se agudizó, fue tremenda, tremenda. Parece que él mismo fue el autor del incendio, de hecho. Luego fueron culpados los cristianos y eso también pues agudizó las persecuciones. En todo caso, el punto es este: los cristianos de la época sufrían mucho. Usted piensa que sufre, yo no quiero minimizar el sufrimiento de ninguno de ustedes. Usted puede estar sufriendo cosas muy, muy graves, sin duda. Pero en términos generales, el ambiente de la época era muchísimo peor. Estos ejemplos que les doy. O sea, ser cristiano era motivo de persecución. Irónicamente, los cristianos eran acusados de ateos. Esta secta de ateos que no quieren adorar a los dioses que nosotros adoramos. Y entonces en los cristianos había cierto temor, ciertas dudas, pero en general el deseo de perseverar y de honrar a su Dios. Marcos les escribe a ellos. Y por eso es tan rápido en parte y por eso es tan exacto en el sentido, o preciso, en el sentido de llegar al punto que es necesario que los cristianos entiendan, porque están enfrentando graves dificultades. Aparte hay varios simbolismos. Estos libros no son libros como nosotros pensamos, ¿no? Que, a ver, el Marcos estaba ahí con una especie de libretita, iba anotando lo que iba viendo, ¿no? O a ver, Pedro, cuéntame, ya listo. Y luego alguien encontró, listo, pum, el Evangelio según San Marcos. No es así. Estas son obras literarias muy sofisticadas, inspiradas por el Espíritu Santo, pero muy sofisticadas, usan simbolismos tremendamente importantes. Y por ejemplo, hoy vamos a ver uno, que es todo este tema del desierto. Este tema del desierto que no solamente es simbólico e histórico en Marcos, sino en general en toda la Biblia. El pueblo de Dios tiene una relación muy extraña con el desierto. Y ya vamos a hablar un poco de eso. Así que más o menos ese es el contexto. Este es un evangelio para aquellos perseguidos que necesitan el evangelio pronto, rápido, de forma certera, que llegue al corazón y a la cabeza para encontrar consuelo y ánimo. Empieza, fíjense, Marcos diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Punto. Ustedes van a los otros evangelios
Y va a tomar un buen tiempo hasta que eso más o menos sea claro. Es decir, hay sin duda en las narrativas del nacimiento de Jesús, pues obvias declaraciones con respecto a la divinidad de Jesús. Pero de alguna manera la narración trata de llegar a un punto en donde casi que hacia el final se hace evidente el tema. Acá no, acá Marcos dice, tú tienes que saber que el evangelio, que te voy a comentar, es de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, de entrada. Para usted esto es normal, o para mí esto es normal, sí, yo sé. Pero usted tiene que ponerse en la época de un judío de la época, ¿no?, que leía esto, como que es el Hijo de Dios. Esto del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento casi que no se escuchaba. Hay las declaraciones del Hijo del Hombre en Daniel, ¿no?, otro tipo de declaraciones también, o de nombres, pero Hijo de Dios. Esto de Hijo de Dios tiene una identidad, o es una declaración que dice Jesucristo, Jesús, primero. Es el Cristo, es el Mesías prometido, y aparte, ten la certeza de que es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él es Dios. De ahí parte. Hay todo un debate entre los académicos con esta pregunta. ¿Qué quiere decir principio del Evangelio? Algunos dicen, el principio es esto, de lo que vamos a hablar ahora. Inicia con el Antiguo Testamento y lo que Juan Bautista ha venido a decirnos. Otros dicen, todo el Evangelio es el principio. ¿Por qué? Porque todavía no ha finalizado en términos de su obra. Cristo sigue obrando evangélicamente. Y solo cuando Él vuelva, y en la gloria de alguna manera, viene ese cierre, entre la primera y la segunda venida. Y eso abre un montón de posibilidades muy interesantes para la interpretación de este pasaje, de todo el libro en realidad. Cualquiera que sea el caso, estamos viendo el inicio de lo que Dios dice en el Evangelio a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? Muy importante. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio literalmente quiere decir buenas noticias. Usualmente el Evangelio en esa época era entendido como esas noticias que traía un mensajero. Hubo una victoria militar y cuando se ganaba, chicos, no había internet antes. O sea, hace 20 años no podíamos entrar al internet, ¿no? Peor antes. Entonces tenía que alguien agarrar un caballo seguramente e ir hacia el lugar en donde vivías, de donde saliste, para decir, ganamos. Buenas noticias. Ganamos. Ese es el Evangelio. Cristo ganó. Cristo ha vencido. Jesús, el Hijo de María, venció. Ha vencido a nuestros enemigos, Satanás, el mundo y nuestra propia carne, al pecado mismo y a la muerte. Ese es el Evangelio. Y entonces el cristiano que dice, yo creo en el Evangelio, pero no entiende lo que el Evangelio significa en su vida, pues está tristemente perdido y confundido. El Evangelio son buenas noticias. Cristo ha vencido, ya no somos esclavos del pecado. Es verdad que vamos a enfrentar el desierto y vivimos en el desierto en un sentido. Y vivir en el desierto tiene complicaciones. Y ser cristiano en esta vida puede llevarnos a enfrentar persecuciones. Y ser fiel a Cristo nos puede llevar incluso a la muerte, como a Él mismo.
les llevó el ser fiel al Padre en el plan de salvación. Pero nadie puede quitarnos a nosotros la gran victoria que tenemos en Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Dios ha venido por nosotros. ¿Y cómo es que Marcos prueba esto? En primer lugar, fíjense en el versículo 2, nos dice, esto viene del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Primera cosa, hermanos, que siempre insistimos, pero que otra vez este pasaje nos deja claro. El plan de salvación no empezó cuando Jesús vino. El plan de salvación empezó desde el Antiguo Testamento. Por eso Isaías ya profetizó sobre lo que iba a suceder. El plan de salvación sucedió, en primer lugar, en la mente de Dios, en ese pacto trinitario entre Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la eternidad. Y ya con nosotros empezó en el pacto de gracia, cuando Dios prometió a Adán y Eva la venida de Jesucristo en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Va a venir uno, hijo de la mujer, que va a destruir a la simiente de la serpiente. Desde ahí empieza el plan de salvación. Así que esa historia de que el Antiguo Testamento no vale, solo vale el Nuevo, falso. Es una sola historia que tiene su progreso sin duda y sus cumplimientos, como estamos viendo acá. ¿Qué pasó entonces aquí con Marcos? Marcos, aunque aquí cita solo a Isaías cuando dice, utiliza estas palabras, tal como está escrito en Isaías el profeta, es verdad que esto encontramos en Isaías, pero no solo en Isaías. De hecho, Marcos está utilizando 3 pasajes. En primer lugar, Éxodo 23:20. No es necesario que busquen, yo les leo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Esto es Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en tercer lugar, Isaías 41:3, que es tal vez el más importante. Yo no sé por qué la Reina Valera dice consolaos, consolaos, o los editores dejan ese consolaos, ¿no? Que suena más bien a una especie de que yo mismo me tengo que consolar, ¿no? O que nosotros debemos autoconsolarnos, ¿no? La idea es de consuelen a mi pueblo, ¿no? Es decir, los predicadores, los profetas deben consolar al pueblo. Así está en el hebreo y en otras versiones en el inglés es claro, por ejemplo, de las que yo he revisado. Entonces, la idea es más de consuelen a mi pueblo. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este es sin duda el versículo que más domina lo que dice acá Marcos. Y lo que está diciendo entonces Marcos es, ha llegado ese momento
pueblo de Dios perseguido, ha llegado ese momento en el que Dios está mandando a su mensajero que sale del mismísimo desierto. Hay una voz que sale de ese lugar tan complicado para el pueblo de Dios. Y en otro sentido de mucha bendición también. Porque quienes nomás enfrentaron el desierto, ¿se acuerdan ustedes si es que ustedes se ponen a recordar? Les cuento algunos que yo encontré. Moisés, después de salir, ¿no es cierto? Después realmente de asesinar a un egipcio, huye y se va al desierto. Y él pasa años por ahí. Desierto, un lugar inhóspito, complicado, sin agua, sin alimento, duro por naturaleza. Pero ¿quién busca a Moisés en el desierto? Dios. Es un lugar duro y complicado, pero Dios se revela en ese lugar duro y complicado. Y va en búsqueda de Moisés en el desierto y se le presenta. ¿Se acuerdan de toda la historia de la zarza ardiente? Un arbusto ardiente. Y ahí Moisés es llamado. Y luego cuando ya le dice, yo quiero que tú vayas y hables con el faraón. ¿Y qué le tienes que decir? ¿Alguien se acuerda? Deja salir a mi pueblo para que celebre a Dios en el desierto. Y luego, ¿quién guía al pueblo de Israel después de que después de todas las plagas y todo lo que sucedió? Dios guía a Israel, ¿en dónde? En el desierto. Y luego el pueblo de Dios es probado, ¿dónde? En el desierto. Y luego el pueblo de Dios camina y camina 40 años, ¿dónde? En el desierto. Moisés habla al pueblo de Dios. Deuteronomio, por ejemplo, y repasando la ley, ¿dónde? En el desierto, donde nace la segunda generación, que sí va a ser la que conquiste la tierra prometida en el desierto. Y luego Elías, el profeta, es perseguido y llega un punto en el que él ya no puede más y le dice a Dios, Dios mío, ¿sabes qué? Quítame la vida porque yo ya no puedo más. Y Dios manda incluso eventos sobrenaturales, tremendamente extraños, para alimentar a Elías. ¿Dónde? En el desierto. Y entonces, queridos hermanos, ahí es que nosotros entendemos el versículo 4. Bautizaba Juan, ¿dónde? En el desierto. El pueblo de Dios, hermanos, ha vivido en el desierto. Y nosotros vivimos en el desierto. Somos peregrinos en este mundo. En un mundo que es hostil a nosotros. Un mundo que busca cosas que nosotros no deseamos, no por nosotros, sino porque Dios las encuentra pecaminosas. Un mundo en el que nosotros vamos a enfrentar aflicción. Un mundo en donde, como los cristianos, hermanos nuestros de esa época, sufrían cosas tremendas, duras, por ser cristianos, por nada más. Ya vamos a hablar del 3 junto con su predicación en el 7. Bautizaba entonces Juan en el desierto. Juan Bautista es entonces aquel profetizado, esa voz que clama en el desierto y que predicaba. Es verdad que vivimos en el desierto y que enfrentamos un montón de problemas y dificultades.
sin duda. Pero el problema más grave que nosotros enfrentamos no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y por eso él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Arrepiéntete de tu pecado. Este es un mensaje que a mucha gente no le gusta. Y tristemente hay un montón de iglesias evangélicas en donde esto ya no se predica. Y esta fue la predicación de Juan, y esta fue la predicación de Jesucristo, y esta fue la predicación del apóstol Pablo y de absolutamente todo el Nuevo Testamento. Tienes que arrepentirte de tu pecado porque hay pecado en ti. Y eso es para todos nosotros. Y ese es el gran reto para el pueblo de Dios. Porque enfrentamos dificultades y es facilito para nosotros ver lo que pasa fuera de nosotros. Pero ahí está mi enemigo, pero me están persiguiendo, pero esto es injusto, pero esto está mal, pero mira todo lo que a mí me hacen, mira todo lo que me pasa a mí. Y cuando nosotros ponemos los ojos fuera, en ese sentido, y no nos examinamos primero a nosotros mismos, nos olvidamos que nosotros también somos ¿qué? Pecadores. Y que necesitamos nosotros lidiar con ese problema en primer lugar. Juan entonces bautizaba y predicaba el arrepentimiento para perdón de los pecados. Y venían de todo lado entonces para efectivamente bautizarse, porque recuerden también ustedes que por 400 años no había habido voz profética. Esto era un evento importantísimo, hay profeta. Venían de Jerusalén y de Judea y se bautizaban en el río Jordán y confesaban sus pecados. Marcos no nos lo dice, al menos no en este pasaje, pero en los otros evangelios nosotros escuchamos de, por ejemplo, la actitud de los fariseos, ¿no? ¿Cómo que me tengo que bautizar? ¿Arrepentir de qué? Si yo soy bueno. No, no somos buenos. Necesitamos nosotros arrepentirnos, necesitamos presentarnos ante Dios sinceramente como lo que realmente somos, pecadores. Imagínense, queridos hermanos, cómo, y esto lo escuché de un sermón de un pastor famoso, no fue descubrimiento mío. Imagínense cómo se habrán sentido los cristianos de esa época a quienes se les cosía pieles cuando escuchaban que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Usted se ha preguntado por qué nos da esa descripción? Bueno, hay varias cosas. Una, porque Elías vestía así. Y Jesús luego nos va a decir que ese Elías que el pueblo judío esperaba era Juan Bautista. Una. Pero hay otra que es más evidente y que se nos pasa precisamente por ser evidente. Ustedes oyen esta descripción de un señor que viste así. ¿A qué huele? O sea, no tanto en términos higiénicos, pues seguramente olía muy mal, ¿no? Así, tan silvestre, pero por ahí va el tema. Juan olía a desierto. Ese es el punto. Esta es la voz que sale del desierto. De esto estaba hablando Isaías cuando dijo precisamente, y leímos en el versículo 40. Este es el que viene a consolarle al pueblo, a decirle, el tiempo se ha cumplido, tu pecado va a ser perdonado. Esta es la voz que sale del desierto, sí, del lugar de dificultades, sí, de un lugar difícil, sí, en medio de pruebas, sí, en medio de necesidades, sí, en medio de dolores, pero de ahí sale la voz de Dios.
Ahí obra Dios en medio de nuestra dificultad. Y para recibir al gran Salvador Jesucristo tenemos que prepararnos. Esa fue la predicación de Juan. ¿Cómo? No podemos nosotros recibir la salvación si seguimos nosotros en nuestro pecado. No puede reinar Cristo en nosotros si en nosotros reina el pecado. No puede reinar Cristo si en nosotros reinamos nosotros mismos. O Cristo reina o yo reino. O se hace lo que Él dice o se hace lo que yo digo. A eso vino Juan. Y los versículos 7 y otra vez otros como el 3 nos recuerdan claramente una vez más su predicación. Y es repetitivo y yo tengo que ser repetitivo porque el texto es así. Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los que ataban las correas de las sandalias? Los esclavos. Juan está diciendo, yo ni para esclavo sirvo en esto. Ni siquiera como esclavo puedo yo acercarme a Jesucristo. Fíjense la humildad de Juan, pero mucho más importante que la humildad de Juan, a lo que apunta esa declaración es a qué, a la gloria de Jesucristo, porque Él es, ya nos dijo en el versículo 1, el Hijo de Dios. Dios ha venido a salvarte, sí. Quizás mueras en el Coliseo romano. Sí, quizás te quiten absolutamente todo. Sí, quizás pasen un montón de cosas que no te gustan. Sí, quizás no se siente bien esto. Pero el Hijo de Dios ha venido a salvarte y a perdonarte de tu pecado, que es lo más importante, y a poner fin absolutamente a todo. Tal vez no lo vivas hoy, pero lo vamos a ver en la gloria cuando el Señor Jesucristo vuelva. Justicia va a existir, y justicia perfecta para todos nosotros. Juan bautizó con agua, con un símbolo. No es que el agua limpia del pecado. Nos podemos bañar nosotros 1000 veces. Con lejía nos podemos bañar. No harán eso, pero eso no le va a quitar el pecado. Es un símbolo para que nosotros recordemos el bautizo. Para que recordemos quién sí puede limpiar verdaderamente de pecado. El único que bautiza con el Espíritu Santo y que nos puede limpiar perfecta y completamente es Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, esta es la gran invitación que nos hace el principio del Evangelio de Jesucristo en la voz de Juan Bautista, profetizado desde el Antiguo Testamento. Enderecen sus sendas. Enderecemos nosotros, ¿sí? Enderecemos nuestras sendas. Hermanos, ese es nuestro gran problema. Ese es el problema más grave. Caminar de una manera que no debemos. Debemos caminar de la manera que Dios nos pide, arrepentirnos y confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, que se entregó en la cruz. El Hijo de Dios que viene a encontrarnos en nuestros peores momentos para recordarnos que hay esperanza, que hay salvación,
y que cualquier cosa que nosotros estemos pasando ahora es nada comparada con la gloria futura que nos espera a todos los que esperamos en Él. Nosotros tenemos que entonces vivir este bautismo que nosotros hemos recibido en agua, pero vivirlo en realidad, porque ahora todo cristiano ha recibido el bautizo del Espíritu Santo, que no consiste en nada extraño, sino en efectivamente vivir en arrepentimiento y fe todos los días de nuestra vida, a través de este desierto en el que estamos. Sí, con pruebas, luchas y dificultades, pero en el lugar en el que Dios se revela a sus hijos. Así que ánimo y sigamos sirviendo a nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces pensamos que estamos en un mundo perfecto y que todo debe ser perfecto y de acuerdo a nuestras expectativas, olvidando lo que sabemos, Señor, que en este mundo hay pecado, que este peregrinaje es como un peregrinaje en el desierto, pero un desierto en el que no estamos solos, un desierto en el que nosotros hemos sido encontrados por ti, un desierto en donde tú, amado Dios, has venido a traernos consuelo, y consuelo perfecto, perdón de pecados, para que perseveremos en medio de dificultades, bendiciones, hasta el día en el que nuestro Señor Jesucristo volverá para restablecer todas las cosas y darnos el privilegio de vivir en cuerpos glorificados y en la plenitud del reino de los cielos. Amado Dios, perdona nuestro pecado, porque muchas veces dejamos que el pecado se presente y tome poder entre nosotros. Nosotros somos tuyos y por eso nos arrepentimos, Señor, porque hemos sido lavados por el Espíritu Santo. Dios bueno, sigue fortaleciendo a tu pueblo, te rogamos y te agradecemos por la obra de Cristo por nosotros en la cruz. En su nombre oramos. Amén.